La mañana de este 18 de mayo, en que se recuerda el 100º aniversario del natalicio de San Juan Pablo II, el Papa Francisco presidió la Santa Misa en la capilla de San Sebastián de la Basílica de San Pedro, donde se encuentran los restos mortales de San Juan Pablo II. En su homilía, el romano pontífice reflexionó acerca de 3 rasgos característicos del Papa Wojtyła. La oración, primera tarea de un obispo, dijo el Papa, la cercanía con su pueblo que lo llevó a recorrer el mundo, y el amor por la justicia, una justicia plena que no se puede entender sin la misericordia, herencia que nos dejó el Papa polaco, en palabras del Papa Francisco. Escuchemos la homilía del Papa traducida al español. El Señor ama a su pueblo. Hemos cantado. Era el estribillo del canto interleccional. Y también una verdad que el pueblo de Israel repetía, le gustaba repetir. El Señor ama a su pueblo y en los momentos difíciles siempre el Señor ama. Esperar cómo se manifestará este amor. Y cuando el Señor enviaba por este amor a un profeta, a un hombre de Dios, la reacción del pueblo era, el Señor ha visitado a su pueblo, porque lo ama, lo ha visitado. Y lo mismo decía la multitud que seguía a Jesús, viendo las cosas que hacía Jesús. El Señor ha visitado a su pueblo. Y hoy nosotros aquí podemos decir, hace 100 años, el Señor visitó a su pueblo. Envió a un hombre, lo preparó para ser obispo y guiar a la iglesia. Haciendo memoria de San Juan Pablo II, repetimos esto. El Señor ama a su pueblo. El Señor ha visitado a su pueblo. Ha enviado a un pastor. ¿Y cuáles son, digamos, las huellas de buen pastor que podemos encontrar en San Juan Pablo II? Muchas. Pero digamos 3 solamente. Como dicen que los jesuitas dicen siempre las cosas en grupos de 3, digamos 3. La oración, la cercanía al pueblo, el amor a la justicia. San Juan Pablo II era un hombre de Dios porque oraba. Y oraba mucho. Pero, ¿cómo puede un hombre que tiene tanto que hacer, tanto trabajo para guiar a la iglesia, tener tanto tiempo de oración? Él sabía bien que la primera tarea de un obispo es orar. Y esto no lo ha dicho el Vaticano II, lo dijo San Pedro. Cuando eligieron a los diáconos, dijo, y a nosotros los obispos, la oración y el anuncio de la palabra. La primera tarea de un obispo es orar, y él lo sabía, y él lo hacía. Modelo de obispo, que ora, la primera tarea. Y nos enseñó que cuando un obispo hace el examen de conciencia por la noche, debe preguntarse, ¿cuántas horas he orado hoy? Hombre de oración. Segunda huella, hombre de cercanía. No era un hombre separado del pueblo. Por el contrario, iba a buscar al pueblo y viajó por todo el mundo, encontrando a su pueblo, buscando a su pueblo, haciéndose cercano. Y la cercanía es uno de los rasgos de Dios con su pueblo. Recordemos que el Señor le dice al pueblo de Israel, mira, ¿qué pueblo ha tenido a sus dioses tan cerca
como tú conmigo. Una cercanía de Dios con el pueblo que luego se hace estrecha en Jesús, se fortalece en Jesús. Un pastor está cerca del pueblo. Por el contrario, si no lo está, no es un pastor, es un jerarca. Un administrador, quizás bueno, pero no es un pastor. Cercanía al pueblo. Y San Juan Pablo II nos dio el ejemplo de esta cercanía. Cercano a los grandes y a los pequeños, a los cercanos y a los lejanos, siempre cerca. Se hacía cercano. Tercera huella. El amor a la justicia, pero a la justicia plena. Un hombre que quería la justicia social, la justicia de los pueblos, la justicia que rechaza las guerras, pero la justicia plena. Por esto, San Juan Pablo II era el hombre de la misericordia, porque justicia y misericordia van juntas, no se pueden distinguir. Están juntas. Justicia es justicia, misericordia es misericordia, pero la una sin la otra no se encuentran. Y hablando del hombre de la justicia y de la misericordia, pensemos en cuánto hizo San Juan Pablo II para que la gente entendiera la misericordia de Dios. Pensemos en cómo hizo avanzar la devoción a Santa Faustina, que desde hoy su memoria litúrgica será para toda la Iglesia. Él había sentido que la justicia de Dios tenía este rostro de misericordia, esta actitud de misericordia. Y este es un don que nos ha dejado Él. La justicia, misericordia y la misericordia justa. Pidámosle hoy que nos dé a todos, especialmente a los pastores de la Iglesia, pero a todos, la gracia de la oración, la gracia de la cercanía y la gracia de la justicia, misericordia, justicia. Esta fue la última misa matutina del Papa Francisco, que desde el pasado 9 de marzo se transmitieron en directo vía streaming a todo el mundo. En esa fecha, por decisión del Papa, inició la emisión de todas sus misas desde la capilla de Casa Santa Marta para acompañar a los fieles que se vieron impedidos de asistir a la Santa Misa debido a la pandemia del coronavirus. A partir de este 18 de mayo, en Italia, se retomarán las celebraciones litúrgicas con asistencia de fieles, y el pontífice desea que el pueblo de Dios pueda volver a la familiaridad comunitaria con el Señor en los sacramentos, siempre respetando las prescripciones establecidas para la salud de todos.